Gracias por la invitación. Es un lujo estar acá con todos ustedes hoy. Inevitablemente, después de las presentaciones que hicieron Eduardo, Diego, Graciana, Andrés, nos vamos a solapar en las cosas que tenemos que transmitir. Pero yo quisiera hacer quizás algunas breves reflexiones sobre el tema que nos convoca ahí Agustina a debatir y a pensar, que es esta vinculación entre la soberanía y el desarrollo. Realmente, si uno mira la década transcurrida, lo único que queda claro y en evidencia, no quedan muchas cosas claras y en evidencia, pero si hay algo que nosotros tenemos que reivindicar, es que Néstor y Cristina, a lo largo de estos 11 años, lo que hicieron fue un ejercicio permanente de ampliación de espacios de soberanía. Eso estuvo en su núcleo duro de lo que fue la gestión de Néstor y de lo que es el gobierno de Cristina. Y muchas veces, frente a circunstancias históricas, que es importante discutirlo porque estamos frente a un momento histórico que puede ser o la profundización y la continuidad o la inflexión. Y nosotros estamos peleando y militando por la continuidad, pero tenemos que tener conciencia de cuáles son los peligros o las acechanzas para esa continuidad. Aparecían las circunstancias históricas en determinados momentos y Néstor y Cristina siempre reaccionaron ampliando el espacio de soberanía. Y yo les diría, miren, son infinitos. Nos podríamos pasar la mañana y la tarde haciendo mención a esos espacios de soberanía que sembraron Néstor y Cristina. Pero a mí me interesaría, y lo hago permanentemente, mire, lo hice la semana pasada, de ponerme a ver qué pasaba con la Argentina en la década de los 90, qué pasó con la crisis del tequila, cómo reaccionaron los mercados, cómo reaccionó el mercado de trabajo, cómo reaccionó el sistema financiero, cómo reaccionó el mercado de cambios, qué pasó en la crisis después del 97 asiática, qué pasó en el 98 con la rusa, qué pasó en el 99 con la devaluación brasilera. Eran situaciones que se estaban dando en otros países por fuera de la Argentina que generaron en nuestro país efectos desestabilizadores terribles, no solamente efectos desestabilizadores en términos macroeconómicos, financieros, bancarios, sino en términos de desocupación. Tomada siempre dice, en 2 años entre el 93 y el 95 con el tequila, duplicamos la tasa de desocupación, pasamos del 9 al 18%. Episodios que ocurrían en otros mercados y encontraban a un país lábil, vulnerable, sin capacidad de respuesta. Un país que había perdido absolutamente su soberanía. Y no solamente la tecnología, había perdido la soberanía más elemental de un Estado. Tenía una caja de conversión, no podía hacer política monetaria, no podía hacer política cambiaria. Había perdido la soberanía fiscal, había entregado la soberanía fiscal. Y es importante tener esto en cuenta ahora porque ¿qué nos hubiera ocurrido con esa situación, con ese estado de las cosas frente a la agresión que está sufriendo la economía argentina en la presente etapa, el gobierno argentino? Y la agresión que genera no solamente esta irracionalidad del juicio con los buitres y la postura de Estados Unidos, de la justicia de Estados Unidos, sino las agresiones propias de los buitres internos, de las operaciones, de las pulseadas cambiarias. ¿Cómo nos hubiera encontrado y en qué condiciones de reaccionar? ¿Y cómo nos encuentra? ¿Y cómo nos encuentra ahora? Con costos, obviamente, sabemos que estamos creciendo menos, pero también sabemos que hay un Estado que tiene capacidad de resistir y de preservar. Y esa capacidad de resistir, de preservar empleo, de evitar la destrucción de riqueza, de trabajo, no nace de un reposo, sino nace de estos espacios que ha ganado la Argentina, la sociedad argentina en términos de soberanía.
yo quisiera mencionar, son, insisto, infinitos, pero ¿qué hubiera pasado si Néstor, en esa movida fantástica con Chávez y con otros presidentes latinoamericanos, no le hubiera dicho no al ALCA? ¿Qué hubiera pasado con un país asociado en un acuerdo de libre comercio frente a la crisis que estalló e implosionó justamente en Estados Unidos en el año 2008? ¿Cómo nos hubiera encontrado en términos de la habilidad? Veamos qué está pasando con México, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si esta situación de agresión buitre de los mercados financieros que nos bajan todos los días las calificaciones nos hubiera encontrado con un país que le debía al sector privado en moneda extranjera el 75% de la riqueza que generaba nuestro país? Hoy ese desendeudamiento de todos estos años, este desendeudamiento que muchos están intentando poner en jaque, apenas significa que apenas el 8% nosotros le debemos al sector privado financiero en otra moneda que no es la Argentina. Eso es soberanía. ¿Qué hubiera pasado si en el año 2005, solos, absolutamente en soledad, Néstor no hubiera decidido: nosotros vamos a regular el ingreso de capital especulativo financiero? ¿Qué hubiera pasado si nosotros pusimos un encaje muy criticado en ese momento? ¿Qué hubiera pasado ahora, no solamente con el embate buitre, sino también cuando se está diciendo que Estados Unidos ya prontamente sube la tasa de interés y va a haber reflujo de capitales que se van a ir de los países emergentes? A nosotros eso no nos afecta. No nos afecta porque ese espacio de soberanía es haber dejado de depender, como bien planteaba recién Andrés, del humor de los mercados financieros internacionales. ¿Qué nos hubiera pasado en términos de nuestra capacidad de hacer política anticíclica? Fíjense, la decisión estratégica de recuperar en el año 2008 las AFJ, los recursos de la Seguridad Social, no solamente significa la posibilidad de haber planteado una política de universalización de la producción argentina, sino también de tener capacidad de recursos que vuelven al Estado y son extraídos del manos del sector privado para que realimenten el proceso de generación de riqueza y generación de empleo, que es la única garantía para sostener un sistema de seguridad social donde haya efectivamente capacidad de universalizar el derecho a la jubilación, a la asignación por hijo, como ha planteado este gobierno. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos modificado la Carta Orgánica del Banco Central en estos momentos, en términos de capacidad de orientar el crédito y también en términos de capacidad para financiar al sector público? Yo aquí quisiera hacer una digresión. Miren, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo militante para desnaturalizar muchas cosas que todos los días se pretenden naturalizar. Lo más claro fue en el 2008 cuando se planteaba las cajas, van por la caja de las AFJP. Esta idea de que recuperar Estado es simplemente una forma de extraer excedente al sector privado, que en realidad, efectivamente, es una forma de extraer excedente del sector privado para ponerla a disposición de las necesidades del pueblo. Esto es muy importante porque lo que no se bancan, realmente lo que no se bancan, que peyorativamente plantean permanentemente con el tema de las cajas, esta capacidad del Estado para no subordinarse a los mandatos del capital financiero. Es así. Y yo escucho últimamente, cuando frente a esta tranquilidad que aparece en el mercado cambiario, muchas voces de muchos consultores y algunos que están inclusive dentro de nuestro frente político, que dicen: claro, esto hay que reconocer que el gobierno garantiza esta tranquilidad cambiaria relativamente porque ha recurrido a nuevas dos cajas. Y ahora hablan de la caja del swap con China, y también he escuchado que hablan de la caja de la licitación de los dólares que entran por la licitación del espacio para la telefonía celular 4G. Esta forma de descalificar la recuperación de soberanía por parte del Estado
para no ceder frente a la extorsión del sistema financiero, es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque en última instancia, tanto lo que fue la recuperación de los recursos de la seguridad social en la Argentina, como es también la recuperación del Banco Central para financiar al Tesoro, rol histórico que han tenido los bancos centrales desde su creación y que trató de ser desmantelado por la ortodoxia y por este afán de darle todo el negocio al endeudamiento en los mercados financieros, así como el rol estratégico de este acuerdo que tenemos con China, que no solamente supone un acuerdo financiero, sino de inversiones y un acuerdo comercial que mete una cuña en lo que muchos aspiran a sean la continuidad de esa relación que planteaba muy bien Andrés, de sur-norte de dependencia que este gobierno nacional ha venido desquebrajando sistemáticamente a lo largo de los últimos años. Me parece que es muy importante que tengamos esa capacidad para extrapolar situaciones del pasado a este presente. Es muy importante que tengamos en cuenta que lo que estamos viviendo hoy, con todos los problemas, ¿sí? Pero esta capacidad de mantenernos sobre nuestros pies frente a estas situaciones que tiene no solamente la economía internacional, sino la agresión de los mercados financieros internacionales, no salió de un repollo, insisto, es fruto de decisiones políticas que se fueron implementando y diseñando a lo largo de estos años. Y es muy importante tener en cuenta esto porque, en realidad, cómo encaremos hacia adelante las perturbaciones y los problemas y los dilemas que tiene la economía argentina hacia adelante, en el presente y hacia adelante, es lo que va a ser definitivamente, lo que va a garantizar o no la continuidad o profundización de este proyecto que nosotros aspiramos se sostenga, como bien decía Diego, otros 10 años. Me parece que nosotros tenemos que hacer este esfuerzo para valorar y reivindicar permanentemente lo que ha sido, en última instancia, esta mejora y esta ampliación de espacio de soberanía que hoy nos permite hacer políticas públicas y hacer política internacional de forma muy distinta a lo que se instaló en nuestro país durante muchas décadas. Ahora, reconocer que la Argentina hoy tiene espaldas en materia financiera, que Argentina, como muchos países de América Latina, ha perdido esa fragilidad financiera que caracterizó históricamente a nuestro país y a la mayoría de los países de América Latina, no significa ignorar esto que planteaba Andrés recién, los problemas estructurales que todavía muestra nuestro país. Y si nosotros hablamos de soberanía y de desarrollo, quizás es interesante esta propuesta de reflexión que nos hace Agustín, porque lo que todavía queda por delante, esto quizá dilema que vos planteabas recién, Andrés, es justamente cómo se van a generar las bases materiales para sostener la soberanía en el futuro. Y cuando discutimos la construcción de las bases materiales, es el desarrollo. Es el desarrollo. Y esa es la discusión que tenemos que dar necesariamente hacia adelante. Porque estamos en la mitad del río, con problemas que aparecen. Y como bien decía Andrés, frente a esos problemas que aparecen, los cantos de sirena son efectivamente, y también dentro de nuestras fuerzas, miren, a partir del 1 de enero los mercados están hiperlíquidos, esto se resuelve rápidamente. Entre otras cosas, estas cosas que no queremos naturalizar, no debemos naturalizar, también tengo que incorporar esta idea del cepo cambiario. Esta postura, esta posición que intenta instalar al cepo como el fracaso de la política económica del kirchnerismo, cuando en realidad el cepo
está manifestando una administración responsable del mercado de cambios frente a un país que efectivamente todavía no se transformó estructuralmente, que tiene problemas de sector externo, pero que no está respondiendo como históricamente se respondió a estos estrangulamientos del sector externo, que fue a través del hiperendeudamiento o a través de la devaluación salvaje. Esto me parece que... Voy a cerrar. Esto me parece fundamental. Y cuando hablamos de desarrollo, yo creo que en su campo y en su disciplina lo planteó antes que me tocara hablar a mí. Yo quisiera, para cerrar, plantear algo importante, que es el tema del rol del Estado. No hay posibilidad del desarrollo sin un Estado que se haga cargo del desarrollo. No. Pero un Estado, al desarrollo también hay que pautarlo, planificarlo. De hecho, grande parte de los problemas que tenemos es que aparecen estos cuellos de botella, energía, industria, que nos están haciendo reaparecer ya no la fragilidad financiera, sino la fragilidad productiva. Ahora, hay que tener un buen diagnóstico del mundo, porque hay que tener un buen diagnóstico en términos de en qué mundo y con qué ideología de ese mundo vamos a tener que hacer estas transformaciones de segunda generación o en última instancia de avanzar realmente en un proceso de desarrollo que supone disminuir la brecha tecnológica, que supone disminuir la brecha de productividad, que en última instancia supone avanzar en la industrialización. En un mundo complicado, porque lo que cada vez se advierte, es que se cierran los grados de libertad para hacer políticas autónomas en materia de protección, de estímulo al desarrollo productivo nacional. Nosotros tenemos la obligación de plantearnos hacia adelante cuál va a ser el rol del Estado y cuál es el músculo que tiene el Estado para disciplinar y para interactuar con el sector privado. ¿Cuáles van a ser los actores del sector privado? ¿Cuál va a ser el rol de las empresas multinacionales o algunas de empresas nacionales que en realidad se comportan ya como empresas transnacionales? ¿Cómo va a ser esa apropiación del excedente económico y de la enorme inversión que está haciendo el Estado? Y ahí aparecen estos ejes industrializantes que hablaba Diego, que habló Andrés, de políticas de Estado en materia ferroviaria, en materia de explotación de hidrocarburos, en materia de energía nuclear, en materia de inversión aeroespacial. Estos son sectores industrializantes de enorme potencia, pero de la capacidad que tengamos desde el Estado de coordinar, de dejar de trabajar con compartimentos estancos, de articular, de poder negociar con palo y con zanahoria con el sector privado. Es cierto, no tenemos que tener miedo a plantear que hay que disciplinar al sector privado. Ayer alguien me decía, un científico que había estado en una reunión con el Max Planck de Alemania, me decía, me llamó la atención porque él coordinaba, el Max Planck me planteaba que cada vez que ellos invertían en una empresa, le daban recursos, le daban créditos, le pedían en contrapartida parte de las acciones de esa empresa. ¿Se imaginan? Esa es la discusión. Eso es lo que, y para terminar, creo que nosotros tenemos que reivindicar también y profundizar en términos de soberanía. Lo que Cristina siempre dice, esto de doble estándar, es la soberanía ideológica. Eso es lo que están haciendo en los países centrales. Es otra cosa la que nos quieren trasladar, forzar y disciplinar en materia de políticas públicas. Lo que nosotros tenemos que profundizar también hacia adelante, y el rol de la es fundamental, el rol de los medios es fundamental y la democratización de los medios es fundamental, es esta discusión ideológica, esta discusión casi de formación de nuestra población acerca del otro pensamiento, porque, insisto, y ya me lo habrán escuchado decir algunas veces, lo que todavía predomina en la gran mayoría de nuestra población y gran parte de nuestra dirigencia es el sentido común del neoliberalismo. Sobre eso todavía tenemos que avanzar
mucho en la discusión. Eso se trata simplemente de recuperar y de fortalecer soberanía de ideas, soberanía ideológica, soberanía de concepciones, y esto necesariamente supone del trabajo militante y requiere del trabajo militante. Así que gracias por esta invitación y a seguir debatiendo.